Hola, bienvenidos. Hoy tenemos un antiguo cuento tomado de las 1001 noches. Pónganse cómodos porque Alia te cuenta una versión adaptada de El robo del asno. Un hombre inocente y simple, de esos que parecen destinados a que todos se burlen de ellos, iba un día por el zoco llevando tras de sí a su asno atado con una simple cuerda que hacía las veces de cabestro. Un ladrón muy experimentado vio esta apacible escena y, dándose cuenta que era la víctima perfecta, decidió robarle el borrico. Hizo alarde de sus planes a uno de sus compañeros, quien le preguntó: ¿y cómo te las vas a arreglar para no llamar la atención del dueño? Y el bribón respondió: si de veras quieres saberlo, sígueme y ya lo verás. Entonces el ladrón se acercó sin hacer ruido, yendo por detrás del buen hombre, y con mucho sigilo desató la cuerda del asno y se la puso él mismo alrededor de su cuello, tan cuidadosamente que el hombre no se dio cuenta del cambio, entregándole entonces el burro recién robado a su compañero, quien se alejó para ocultarlo. Cuando se aseguró de que su compañero y el asno ya no estaban a la vista, el ladrón se detuvo bruscamente. El buen hombre, sin voltear, tiró de la cuerda intentando que su burro se moviera, pero el ladrón permanecía quieto. Al sentir tanta resistencia, el hombre se volteó para regañar al asno, pero en su lugar encontró al ladrón, quien le miraba con un aspecto humilde y ojos implorantes. El buen hombre quedó tan extrañado al ver al ladrón en vez de su asno que no podía ni moverse, y cuando pudo desatar palabra logró preguntar: ¿quién eres y por qué estás atado a mi cuerda? El ladrón, con voz lastimera, respondió: yo soy tu asno, oh amo mío. Si me permite le contaré mi historia. Contá, contá. El buen hombre, intrigado, le pidió que contara su relato. Entonces el ladrón le dijo: has de saber que en mi juventud era yo un bribón a todo dar, entregado a toda clase de vicios de los que ahora me arrepiento. Un día, luego de estar de farra, entré completamente borracho a la casa de mi madre, donde yo vivía. Mi pobre madre, al ver el estado lamentable en que me encontraba, no pudo contener su dolor y me hizo muchos reproches, intentando que enderezara mi camino. Estando yo completamente dominado por los efectos del licor, no era consciente de mis actos y la rechacé con violencia. Incluso le hice daño, dijo entre lágrimas y luego prosiguió. En ese momento, ella, indignada por mi comportamiento, con profunda tristeza en su voz comentó: ojalá pudieras ver en lo que te has convertido. Mareado, salí de la casa gritando desatinos a mi madre, pero ni yo mismo pude entender mis propias palabras. En ese momento sentí que todo daba vueltas a mi alrededor, y no fue hasta poco tiempo después que noté el cambio en mi apariencia. Me había convertido en un burro, pues actué como uno de ellos. Luego de esto, me compraste por 5 dinares en el mercado de los asnos. Desde entonces me has tenido, y yo te he servido como animal de carga, soportando reventones en la cadera, cuando ya, rendido de cansancio, me negaba a seguir caminando.
Entonces oía cómo lanzabas 1000 juramentos en mi contra, que no me atrevo ni siquiera a repetir. No podía yo quejarme, porque todo lo que intentaba decir era imposible de entender. Al haber perdido el don del habla, solo podía rebuznar. En contadas ocasiones, estando ya en el colmo del desespero, daba coces, intentando con esto reemplazar el lenguaje que no tenía. Así transcurría mi vida hasta hoy, que sin duda mi madre me debió recordar con cariño y debió sentir piedad por mí, pidiendo misericordia del Altísimo por su hijo perdido. Y esto debió ser lo que me volvió a mi forma humana. Al oír estas palabras, el buen hombre exclamó: «Yo ignoraba que fueras mi semejante. Por favor, perdóname si en algún momento te traté de forma errada. Y también olvida los malos tratos que te hice sufrir sin saber que eras mi prójimo». Y se apresuró a quitar la cuerda que sujetaba al ladrón, quien se fue muy arrepentido para su casa, donde pasó la noche sin poder pegar los ojos, de tanta pena y remordimiento que sentía por haber engañado a un hombre humilde. Pocos días después, el buen hombre fue al mercado de los burros para comprarse otro asno. ¿Y cuál no sería su sorpresa al encontrar en el zoco a su jumento? Pues los ladrones lo habían vendido allí. Entonces pensó: sin duda este bribón ya debió cometer otro desatino con su madre. ¡Pobre mujer! Y se acercó al asno, que se había puesto a rebuznar de contento al reconocerlo, y le gritó con todas sus fuerzas: «¡Eres un bribón incorregible! ¿Acaso no aprendes de tus errores? ¿Cómo pudiste maltratar de nuevo a tu pobre madre? ¿No entendiste la lección? Me alegra que te hayas vuelto a convertir en burro. Es lo menos que mereces». Y furioso, le escupió en la cara al pobre animalito. ¡Ay, no puede ser! Y se fue a comprar otro burro, preguntando una y otra vez al vendedor si había presenciado su nacimiento, para asegurarse que esta vez, sin lugar a dudas, pertenecía a la especie de los asnos. Vaya cuento, ¿verdad? Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video que aparece por acá.